Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano por Red Guaraní. Hoy tenemos muchísima información para compartir con ustedes, como siempre. Vamos a tener testimonios de primer nivel de pastores, de personas que fueron impactadas por el amor de Dios y por supuesto también vamos a tener las noticias deportivas y por supuesto del ámbito del mundo también, todo lo que está sucediendo en el mundo cristiano, por supuesto acá en Red Guaraní, en Noticiero Cristiano. Hoy me acompaña en lengua de señas como siempre Ruth Salinas, le saluda María Victoria Flores y ya le invitamos a conocer a continuación nuestros titulares. Dulce Semillita, un ministerio que transforma vidas dedicado a niños y adolescentes. El pastor Luis Dávalos, desde la ciudad de Salto del Guairá, narra su testimonio de vida. Deportes, beisbolista americano pasa de muerte a vida. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la Noticia Viva. Iniciamos el desarrollo de nuestras noticias de Noticiero Cristiano con esta información que va directamente para la gente que sigue todos los sábados Hecho en Casa TV. Porque Hecho en Casa TV no solamente va a premiar a los concursantes, sino también quiere premiar a sus fieles televidentes. Así que atención, en el siguiente material te contamos todos los detalles de este premio. El programa Hecho en Casa TV piensa no solo en los participantes, sino también en los televidentes, que ahora pueden ser beneficiados con un tratamiento completo de ortodoncia. Bueno, para Hecho en Casa siempre ha sido importante apoyar todo lo nacional y cuando hemos acudido a Odonto Andraus presentando el proyecto de Hecho en Casa TV, ellos se han sumado de una manera extraordinaria, han entendido el sentir de Hecho en Casa y no solamente están apoyando el programa, sosteniéndolo de alguna manera, sino que también decidió dar un plus más, ¿verdad? Y ese plus era obviamente ofrecer a todos los televidentes la oportunidad de un tratamiento odontológico absolutamente integral. Hay muchas búsquedas también en tratamiento de ortodoncia. Pensamos en el papel social que la clínica Odonto Andraus puede propiciar en el mercado. Entonces estamos sorteando 4 tratamientos de ortodoncia completo, que es con radiografía, los brackets metálicos convencional, a personas que vengan a participar de la promoción, ¿verdad? Y para nosotros fue una sorpresa maravillosa, estamos profundamente agradecidos con la clínica Odonto Andraus y bueno, felices de saber que a través del programa muchas familias pueden ser bendecidas de esta manera con un tratamiento. El método para participar es muy sencillo y cualquiera puede ser beneficiado con este obsequio de Hecho en Casa TV. Bueno, la gente tiene que enviar su mensaje al 0986-609-108 diciendo frenillos en Odonto Andraus, más su nombre completo, más sus 3 últimos números de cédula y ya están participando. Algo importante que aclaré es que ellos no deben enviar muchas veces el mensaje, con un solo mensaje es suficiente, ya entran como para participar y vamos a estar ofreciendo este premio una vez al mes. Imperdible cada programa de Hecho en Casa TV y ahora ya tenemos más sorpresas, así que tienen que sumarse si todavía no vieron Hecho en Casa TV todos los sábados a las 21:30. Bueno, ahora pasamos a otra información porque queremos contarte más acerca de una fundación que viene trabajando hace años en nuestro país. Hablamos de la Fundación Arriba Paraguay, que viene trabajando en el crecimiento espiritual de niños, jóvenes y, por qué no, de toda la familia paraguaya. Arriba Paraguay es una fundación que comenzó trabajando sirviendo alimentos en un comedor a niños muy carenciados, a tal punto que hoy es una organización que desde hace varios años trabaja con niños, jóvenes, como así también en varios ámbitos de la sociedad, realizando Arriba Niños, Arriba Jóvenes, Arriba Policías, Arriba Bomberos, entre otros. Queremos ver cambio interior y después a través de eso, cambio exterior. Y eso es nuestro trabajo que estamos haciendo también. Es una visión en acción y para poder ver desarrollando una sociedad sana y para alcanzar la visión de una nación poderosa. A lo largo de los años se han realizado festivales con conferencistas internacionales, maratones, charlas, cursos y discipulados. Entonces nuestro enfoque
que estamos capacitándole, motivándole y para poder realizar eso. No es que simplemente una enseñanza, sino que también le ayudan para poder llegarlo hasta esa misión. Por eso ya hicimos hace 2 años y luego esta vez lo que hicieron segundo curso, así como curso discipulado. También posiblemente el próximo año viene entonces tercera etapa, va discipulando hasta llegar un empresario y también un gran empresario. Y también para que sea también bendecido por Dios y para poder también ser también como instrumento de extensión del reino de Dios en Paraguay. Como Fundación Arriba Paraguay también enfatizan en la construcción de escuelas indígenas y de esa manera extender el reino de Dios a quienes se los consideran los más olvidados. Estamos construimos 7 escuelas para la comunidad indígena. Ahí están en Maca de Ciudad Este, también kilómetros 5, luego kilómetros cerca de kilómetros 230, 215, por ahí 4 escuelas ya construimos. Entonces, total 7 escuelas construimos y estamos esperando también Luque, Tarmandí y también diferentes lugares donde no está la escuela. Entonces, estamos preparando para construir. Eso es uno de también nuestro trabajo. El pastor Diego Yanga asegura que su testimonio en la niñez fue muy duro y que pasó muchas necesidades y que por esa razón trabaja con niños carenciados. Esa es nuestra lágrima. ¿Sabe que aquel que tiene esa lágrima tiene compasión? ¿Sabe que uno que tiene pasión para Dios puede tener compasión para su prójimo? Y amor a Dios y también amor a su prójimo. Ahora nosotros somos hijos de Dios creyentes. ¿Sabe que nosotros amamos a Dios? También tenemos que amar en acción a nuestro prójimo. Eso se llama Fundación Arriba Paraguay. Dios me envió para cumplir esos. Y ahora vamos a lo prometido al inicio del programa. ¿Quieres saber el acontecer cristiano alrededor del mundo? Veamos el siguiente completo compacto de noticias internacionales. En España, ministerios cristianos llaman a la oración por las familias que sufrieron la muerte de un ser querido tras el descarrilamiento de un tren en Santiago de Compostela. La convocatoria de oración la realizan diferentes ministerios cristianos por medio de las redes sociales. En Estados Unidos, líderes evangélicos presionan para que el Congreso apruebe la reforma migratoria. Los cristianos indicaron durante un reciente servicio de oración en Washington que los legisladores tienen la obligación moral de aprobar dicha reforma. Y también en Estados Unidos, 2 ciclistas atravesaron el país desde Canadá hasta Nuevo México para apoyar la traducción bíblica en Asia. Los fondos recaudados serán destinados a un proyecto de traducción de la Biblia para los pueblos del Himalaya, con el apoyo de la organización Wycliffe. En un pequeño centro de aprendizaje en Jerusalén Oriental, una cristiana palestina cumple una misión de amor, ayudando a un grupo de mujeres ciegas. Lidia Mansur, quien también es discapacitada visual, es la fundadora del Centro de Paz para Ciegos, donde atiende a 35 mujeres. El propósito del centro es ayudar a estas mujeres a independizarse. Si no tuviéramos este centro, muchas personas quedarían sin educación, sin empleo y tal vez sin interés en la vida. El centro tiene planes de construcción para ampliar el edificio, pero Lidia cuenta con recursos limitados. Y como ya es costumbre, en Noticiero Cristiano queremos que vos conozcas más acerca de tus raíces. Es por eso que te contamos más acerca de la historia de la Iglesia, tanto a nivel nacional como internacional, en el siguiente material. Las campañas masivas de evangelización surgieron y se dan en Paraguay como una alternativa de impacto. Las iglesias de manera particular o junto a otras denominaciones despliegan una organización muy exigente para alcanzar a inconversos. Conozcamos las primeras 2 fechas que dan inicio a campañas evangélicas. En 1957, Eduardo Palaps reemplaza a Osvaldo Smith en el patio de la Iglesia Bautista de Ciudad Nueva. En 1960, Federico Muñoz de Lima evangelizó en la Misión Amistad.
De allí hasta nuestro tiempo, visitaron Paraguay destacados evangelistas internacionales, reconociendo y valorando a los evangelistas paraguayos que engrandecieron la población cristiana. Al volver del corte en Noticiero Cristiano te mostramos más acerca de la labor de una iglesia del interior del país, específicamente de la ciudad de Santa Rita, en un recorrido que hicimos por las iglesias del interior del país. Así que quédate con nosotros que todavía tenemos mucho más para mostrarte aquí en Noticiero Cristiano. Seguimos en Noticiero Cristiano con más noticia viva y lo que le habíamos dicho antes de ir al corte. Viajamos al interior del país y llegamos hasta la ciudad de Santa Rita y ahí conocimos más acerca de el trabajo que realiza la Iglesia Cuadrangular de esa zona del país, que viene ya trabajando en ese lugar hace más de 13 años. Hoy nos cuenta más acerca de todo lo que están realizando en ese lugar el pastor Rippler, que es el pastor principal de esa iglesia. La Iglesia Cuadrangular de Santa Rita fue fundada hace más de 13 años en el país y es una extensión de otra iglesia madre con sede en Estados Unidos, pero la adopción del nombre fue propuesto aquí en Paraguay y se decidió por denominarla Iglesia del Evangelio Cuadrangular. Esta iglesia es una iglesia que vino de los Estados Unidos, es una iglesia que fue fundada por una mujer en los Estados Unidos que se llamaba Aimee McPherson. En Los Ángeles, ella empezó su ministerio en Los Ángeles, Estados Unidos. Y la palabra cuadrangular, ela tuvo esa visión. Un día estaba predicando como para 8.000 personas y ella estaba predicando la mensaje de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, donde tuvo la visión de las 4 caras. Y entonces, nesse momento, cuando estaba predicando esa mensaje, Deus le dio el nombre cuadrangular, Evangelio Cuadrangular, que significa, por ejemplo, predicar el Evangelio en los 4 vientos de la tierra. Un pastor fue a Santa Rita a abrir la iglesia, donde varios conocieron al Señor y fueron bautizados, entre ellos el pastor Rippler. Hubo muchos bautismos. El pastor que estuvo antes de aquí, que me bautizó, la iglesia comenzó a crecer. Y cuando llegó acá en la ciudad, vino el pastor y les alquilaron un salón y empezaron esta iglesia. Y después de un año, esta iglesia fue construida, una iglesia. Después de un año, este lugar, este local aquí, fue construido con dinero, a parte financiera, todo de acá mismo, no vino nada de otro lugar. Y se compró 3 terrenos aquí y se construyó esta iglesia. Después de un año de alquiler, nosotros paramos aquí en este lugar. Actualmente la iglesia en Santa Rita cuenta con aproximadamente 60 miembros activos y desarrolla los diferentes ministerios y cultos distribuidos en la semana. También tenemos trabajos en otros locales y otras ciudades que esta iglesia está desarrollando, abriendo obras nuevas, como tenemos en la colonia Iguazú, na colonia japonesa, hay un lugar que nosotros nos reunimos ali también, hay una iglesia, que esta iglesia aquí mantiene y nosotros hacemos evangelismo ali naquele lugar. Y hay también en San Alberto, hay un local que nosotros también se reunimos ali, una pequeña congregación donde estamos empezando. Y ese es el trabajo que tenemos aquí. Si decimos que amamos a Dios, pero nos negamos a ayudar al prójimo, ¿realmente el amor de Dios mora en nuestros corazones? Esta fue una interrogante que nos hicimos en la semana en Noticiero Cristiano y a raíz de eso nace nuestra pregunta de la semana que tiene que ver justamente con esto. ¿Es bueno ayudar a los demás? Para hacer el bien a los que necesitan, si está al alcance nuestro, sería muy importante ayudar a todos.
Por supuesto que es importantísimo ayudar a los demás porque uno siempre necesita de una ayuda, más todavía en nuestra situación económica, que hay tanta gente que necesita y de repente hay mucha gente que uno no se da cuenta en eso y desperdicia muchas cosas en vez de ayudarle a otros. Todos necesitamos de todos. Seguimos de viaje en Noticiero Cristiano, pero esta vez nos vamos hasta el departamento de Canindeyú y específicamente a la ciudad del Salto del Guairá, donde vamos a conocer más acerca de la primera guardería municipal cristiana. Muchas veces los padres se encuentran justamente con esa situación difícil de dónde dejarle a los hijos mientras van a trabajar. Bueno, en esta ciudad se abrió la primera guardería cristiana que se llama Mi Segunda Casa. La guardería Mi Segunda Casa, ubicada en la ciudad de Salto del Guairá, posee 1 año de creación y ya cuenta con 54 niños. Y en sus inicios para la comunidad era toda una novedad, ya que es el primer lugar de cuidado para niños de la zona. En sus comienzos se visitaba casa por casa a las familias, pero en este primer año ya cuentan con una oficina propia. Sí, nosotros tenemos el cuidado integral de niños, ¿verdad? Alimento en primer lugar, la higiene, los buenos hábitos, el juego, abundante juego. Ellos tienen todo el día para desarrollar varias cositas, ¿verdad? Que les son muy importantes a los niños, ¿verdad? Nosotros tratamos de leer la Biblia con ellos, tratamos de que Dios sea nuestro principal objetivo, que sea nuestro foco, ¿verdad? Jesucristo. Estamos tratando. Este es un lugar donde vienen gentes con diferentes creencias, con ideologías diferentes, ¿verdad? Pero nosotros como cabeza estamos tratando de insertar en los niños lo que realmente nos habla la Biblia. A la guardería van niños de diferentes familias, diferentes creencias, ideologías y partidos políticos. Pero en Mi Segunda Casa todos reciben una buena atención personalizada. Pero nosotros como cabeza estamos tratando de insertar en los niños lo que realmente nos habla la Biblia, ¿verdad? Y estamos tratando. Y a través de ellos a sus padres queremos llegar, ¿verdad? Estamos tratando, es un proceso muy lento, pero estamos llegando. El servicio brindado en la institución a cargo de Maura Melgarejo se basa en el profesionalismo, experiencia, pero por sobre todo en el conocimiento de Dios, ya que lo consideran el centro de todas sus actividades. Dios es nuestro foco, nosotros en todo momento le estamos mencionando. Ellos son chiquitos, tienen 2, 3 y 4 años, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos agradeciéndole al Señor por todo, porque ellos son conscientes de que todo lo que tenemos es un regalo, es una donación. Maura reconoce que Dios fue quien hizo que la guardería Mi Segunda Casa funcione de manera excelente. Yo afirmo que el Señor eligió este proyecto porque estamos trabajando bien, estamos trabajando en su nombre y estamos demostrando por sobre todas las cosas. Yo estoy muy agradecida al Señor, muy agradecida al intendente y a los padres que nos confiaron sus preciosos hijos. No hay mejor manera que mostrar el amor de Dios a través del testimonio. Es por eso que al volver de la pausa te mostramos un testimonio de impacto aquí en Noticiero Cristiano. En cada emisión de Noticiero Cristiano tenemos por costumbre mostrarte cómo Dios transforma las vidas. Esto a través de los testimonios diversos que te mostramos. Pero hoy queremos contarte más acerca de cómo Dios obró en la vida de Luis Dávalos y cómo él fue llamado también a impactar a toda una generación. Luis Dávalos creció en Salto del Guairá dentro de una familia conflictiva. Desde joven empezó a sentir un gran vacío y no podía creer que la vida solo se centrase en vicios y mujeres, ya que esas cosas no le definían rumbo y le alejaban cada vez más de la verdad. Un día, pasando por segunda vez frente a una congregación cristiana, Dios llega a su vida. Esa noche sí que me martilló la palabra de Dios, ¿verdad? Porque todo lo que decía el pastor me decía a mí. Y yo dije, ¿cómo sabe esto en mi vida, verdad? ¿Cómo sabe mi vida este?
es que él no sabía mi vida, él no me conocía, pero la palabra de Dios es el que Dios había usado a este hombre para que yo pudiera darme cuenta de la situación en que yo estaba. Así que pasó los días, yo dije, parece que esta es la verdad. El domingo siguiente yo estaba sentado ahí en el primer lugar de nuevo escuchando, hasta que un día entendí de que tenía que reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Completa paz y gozo inundaron su ser desde ese momento. Años más tarde, Dios le regaló un matrimonio estable en respuesta a sus peticiones de varios años. Hoy, luego de una vida llena de problemas, su vida ha cambiado y es de bendición a muchos que necesitan. Me acuerdo que dije al Señor viendo a una pareja ancianita de la iglesia que se iba de brazo con su esposa cada domingo a la iglesia y decía, me gustaría algún día tener una pareja y ser así. Y ser un oasis para muchos jóvenes que hoy día viven en el conflicto, en la desesperanza, en la búsqueda de esa paz. Luego de años de convertido llegó al pastorado y actualmente se encuentra al frente de la Iglesia Bautista del Salto del Guairá. Luis Dávalos considera que servir a Dios es derramar el amor que el Padre Celestial depositó en él sobre las almas que lo requieran. Destaca que con el transcurrir de los años, Dios ha sido fiel y misericordioso con el ministerio y su familia. El Salmo 91 ha sido realidad en nosotros. Es impresionante notar que ni una peste destructora ha tocado nuestra casa. Dios ha sido fiel en protegernos. Dios ha sido fiel en sus promesas que nos ha sostenido en los momentos más difíciles. Él ha sido su promesa, un estandarte, una bandera que nos ha dado la fuerza a seguir. Y hoy día, todo lo que tenemos en esta iglesia, lo tenemos por su gracia, por su fidelidad. Hoy Luis Dávalos solo desea corresponder el amor que Dios tiene para con él. Agradece a su Padre Celestial por nunca haberlo soltado. Al recordar de dónde Dios me ha sacado y cuán grande ha sido su perdón para conmigo, he hecho a llorar de alegría, de gozo. Tengo ese gozo tremendo en mi corazón y eso me motiva. Eso me da la gran fuerza para seguir llevando el mensaje de Dios aún en los momentos más cansados que pueda encontrarme. Queremos comentarte un poco más del testimonio de Luis Dávalos y un detalle muy significativo. Luis Dávalos era integrante de una de las barras organizadas del Sportivo Luqueño. En algún momento pasó por la iglesia y bueno, con un grupo de amigos y decidió no escuchar la voz de Dios. Pero sin embargo, en una segunda oportunidad no pudo evitar llegar al conocimiento de Dios y logró entrar en una iglesia y desde ahí su vida quedó realmente impactada por Dios y pudimos escuchar todo el trabajo que él está haciendo de ahora más para Dios y así como decíamos, impactando a toda una generación a través de su testimonio de vida y a través de todo el trabajo de pastorado que él está haciendo. Así que muy lindo el testimonio que pudimos compartir con Luis Dávalos y yo sé que puede ser también de ejemplo para muchas personas que hoy están necesitando del amor de Dios. Y hablando de la necesidad del amor de Dios, queremos contarte más acerca de un ministerio denominado Dulce Semillita que justamente busca acercar a niños y adolescentes a ese amor tan grande que es el amor de Dios. Y no solamente ministrando, sino también supliendo sus necesidades. Dulce Semillita inició con un grupo de jóvenes que trabaja al servicio de Dios, la niñez y la adolescencia. Desde sus comienzos siempre tenían el anhelo de hacer algo que glorifique su nombre y ayude al que más necesita. Por mucho tiempo recorrieron buscando lugares hasta que Dios abrió las puertas. Primero en la ciudad de Lambaré, luego abrieron otro lugar en Limpio y actualmente cumplen 6 años de ministerio. A mí esto me da vida, me siento tan alegre, no solo por servirle a estos niños, sino que es una forma también de decirle a papá Dios, mira, acá está mi vida, acá está todo lo que soy y darle un poquito de lo tanto que Él nos da, ¿verdad? Las reuniones las realizan tanto como en un tinglado como también en una casa particular. En cada encuentro los niños disfrutan de las actividades que las realizan una vez por semana.
con meriendas, juegos, cantos, coreografías, pero por sobre todo con la palabra de Dios. De repente no vamos a poder cambiar la situación de la realidad de muchos de ellos, pero sí darle esperanza, sí darle una semilla de esperanza, de aliento, decirle, ¿sabes qué? Vos podés crecer bien, ¿verdad? Porque muchos, por ejemplo, acá en Limpio, son vendedores ambulantes, ellos se van y venden sus cositas. En Lambaré tenemos el caso de que los chicos consumen crab o son pirañitas, entonces de repente animarles, decirles que ellos pueden salir adelante, que ellos pueden no mirar con esto poco que tienen, sino que más bien mirar y ver que ellos pueden más allá. Y más si se agarran de la mano de Papá Dios, que es el que le va a dar y le van a ayudar con todo, ¿verdad? Mi hogar empecé a abrir para las puertas para los niños. Me siento bendecida, muy feliz me siento con ellos. Me siento parte de ellos también y muy lindo es para mí. En promedio reúnen aproximadamente a 60 niños por ciudad y los voluntarios son los mismos jovencitos que participan de las actividades. Como ministerio no tienen respaldo de alguna iglesia en particular, solamente mueven a los corazones a la solidaridad a través de las redes sociales. Todos los que quieran unirse, ¿verdad? Dulce Semillita, están las puertas abiertas. Mire, de cualquier edad, todos son bienvenidos. No importa si son de una iglesia o no son de otra iglesia, si son de un movimiento o son de una compañía, de una empresa o solamente que dicen, bueno, yo quiero ir a dar mi granito de arena. Son bienvenidos, son bienvenidos. Se pueden contactar con nosotros por medio del Facebook o del Twitter, que es Dulce Semillita, buscan, o el dulcesemillita@gmail.com, nos escriben, nosotros sí o sí estamos respondiendo todo. Y lo que nosotros siempre pedimos es para la merienda, que sería leche, galletita o chocolatada, ¿verdad? O de repente los elementos para preparar la leche, azúcar, hierba, la leche en sí, después panificados, después también alimentos no perecederos, que sea para poder darle a esas personas que están justamente pasando necesidades específicas. Lindo ejemplo de servicio a Dios a través entonces del servicio al prójimo, también el que pudimos ver a través del Ministerio Dulce Semillita. Pasamos ahora a otro tema y como decíamos al inicio del programa, cada programa de Hecho en Casa TV realmente tiene sus sorpresas y es por eso que nosotros queremos mostrarte un completo resumen de los mejores momentos que se vivieron en Hecho en Casa TV. Anoche en Hecho en Casa TV, los invitados fueron el proyecto Dunamits, 4 cantantes paraguayos que se unieron para interpretar una canción al amigo. Con este tema musical, se dio inicio a un pequeño homenaje a tan reconocida fecha. Don Alberto de Luque, Jas González, Ángel Palma, calificaron de manera exigente a los participantes del concurso, que llena todas las expectativas del televidente nacional. Mario Arévalo Galeano dio apertura al concurso Gospel, seguida de María de los Ángeles Berrios, Fabio Fariña y Marcos Manuel Rodríguez Lagraña. Interpretación, vocalización, dominio de escena son algunos de los puntos que se toman en cuenta para la calificación. Esto sumado al dominio de los nervios que muchas veces nos juegan una mala pasada. En esta oportunidad, el segundo lugar lo obtuvo Marcos Manuel Rodríguez Lagraña y el primer lugar para María de los Ángeles Berrios. Una jornada cargada de emociones nos regala Hecho en Casa TV, todos los sábados a las 21:30 horas, en Red Guaraní, el canal de la familia. En Gálatas 6:10 nos dice la Biblia que ni bien tengamos alguna oportunidad debemos ayudar a todos y en especial a los de la familia de la fe. Es por eso que nosotros nos hicimos una pregunta muy especial y queremos que vos también la respondas a la par que nosotros vamos haciendo la pregunta. ¿Es bueno ayudar a los demás? Hicimos esta pregunta y estas fueron lo que nos respondieron. Y pienso que ahí se refleja también lo que uno es como persona y los valores que uno tiene de la familia que le inculcaron. Porque así uno demuestra la educación que uno tiene. Y obviamente de paso espera que alguien así también actúe con otro.
Seguís en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, y a continuación queremos compartir contigo nuestro editorial de la semana, por supuesto, con el pastor Víctor Val. Y el tema del día de hoy, fe cristiana sin valores. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. El 29 de julio del año en curso se publicó el resultado de una investigación acerca de los valores y las virtudes y los cambios correspondientes en Alemania. Se trata de una medición estadística tomada a partir de encuestas destinadas a conocer la opinión pública. Esta medición fue realizada por el Instituto YouGov de Colonia en colaboración con la Fundación Científica Change Center de Düsseldorf. Por lo visto, se trata de una medición muy seria y confiable. El resultado de esta encuesta es muy revelador. Básicamente hay 4 conclusiones contundentes. Primero, el rol de la familia. En cuanto a formación en valores y transmisión de valores se trata, el lugar de importancia número 1 es la familia. El rol de la familia es mucho más importante que cualquier otra institución que en forma directa o indirecta influye sobre la formación de valores en un niño o un joven. La principal razón es el ambiente cercano en el contexto familiar. Lo más eficiente es la familia por sí misma o por su misma naturaleza. También los maestros y las maestras son importantes en relación a la formación en valores. Segundo, las estrellas de la música, del deporte y del cine no ejercen la influencia en términos de valores como siempre se pensaba. Su incidencia, por lo menos en la sociedad alemana, de pensamiento crítico, es relativamente insignificante. Tercero, y esto es lo más sorprendente y preocupante a la vez, las iglesias tampoco logran incidir mucho en la formación y transmisión de valores. Se ubican con un porcentaje un poquito más alto que las figuras prominentes del cine y del deporte. La cuarta conclusión de esta medición es el hecho de que la importancia de los valores en la sociedad alemana está decreciendo. Valores ya no tienen tanta importancia como algunas décadas atrás. Ahora, debo señalar que no se puede aplicar estos resultados directamente a otras sociedades y otros países. Esto está muy claro. No obstante, tampoco debemos creer que en nuestro país será demasiado diferente. Así, subjetivamente hablando, diría que quizás una diferencia con relación a nuestra sociedad sería que las figuras prominentes, las así llamadas estrellas, tienen un mayor impacto sobre la sociedad. Me hace recordar esta investigación acerca de las religiones paganas en el Imperio Romano, en el cual se insertó la primera iglesia cristiana. En este contexto del primer siglo antes de Cristo y después de Cristo, las religiones paganas casi no tenían dimensión ética y de valores. La religión era una cuestión de adoración a los dioses respectivos para lograr un propósito o hacerle felices a estos dioses. Pero a los dioses no les interesaba la ética ni el estilo de la vida de las personas. De la ética en aquel entonces se ocupaba la filosofía, pero no la religión. Y en tal contexto se inserta la iglesia cristiana con un énfasis sumamente fuerte en lo que son los valores, la ética y el estilo de vida. Tal es así que se le consideraba un movimiento muy raro. Pero la ética cristiana, por la radicalidad de la primera iglesia, se impuso a toda una sociedad e inclusive al imperio más grande de aquel entonces. Por ejemplo, los primeros cristianos eran radicalmente pacifistas, rechazando el uso de la violencia para resolver sus conflictos. O sea, practicaron lo que Jesús les había enseñado. Unos cuantos jóvenes soldados murieron como mártires porque al conocer el Evangelio rehusaron practicar en más el uso de la espada. De esto tenemos muchos testimonios verídicos. Recién a partir del tercer siglo aflojaron con respecto a la no violencia. En otras palabras, la fe cristiana tiene un contenido ético muy fuerte. La fe cristiana sin valores deja de ser cristiana y se transforma en otra religión.
Ahora, que una sociedad diga que la religión no logre de una manera eficiente transmitir valores es muy, pero muy llamativo. ¿Tendrá que ver esto también con nuestra situación en Latinoamérica, donde todo el mundo es religioso, pero somos campeones en corrupción? En Guatemala un alto porcentaje de la sociedad se hizo evangélica, pero la sociedad no mejora, la violencia sigue creciendo. ¿Será que se predique una fe cristiana sin contenido ético? ¿Hemos vaciado a la fe cristiana de sus valores, de sus virtudes, de su ética radical? ¿Será que nos hayamos adaptado a la sociedad para ser más buena onda en la sociedad? ¿Más aceptados por la sociedad? La esencia de la fe cristiana es la salvación. La salvación tiene que ver con el perdón de los pecados y con una nueva manera de vivir. Es decir, salvación sin ética no funciona. Una fe vaciada totalmente de sus valores y virtudes deja de ser cristiana. Pregunta, ¿cómo andamos por casa? Agradezco a Dios por la familia y la queremos fortalecer en lo máximo posible. Pero si la iglesia ha vaciado a la fe cristiana de sus valores cristianos, necesitaremos un nuevo rumbo. La Biblia lo llama arrepentimiento. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Muchas gracias, Pastor Víctor Val, por compartir con nosotros como siempre. Y para nosotros en Noticiero Cristiano es muy importante conocer sus inquietudes, sus comentarios, sus sugerencias acerca de lo que tiene que ver con la programación que nosotros le presentamos. Es por eso que quiero hacerte una invitación muy especial. Si todavía no nos estás siguiendo en el Facebook, entonces puedes buscarnos en este momento, Noticiero Cristiano, le das me gusta y ahí vas a poder compartir con nosotros entonces todo lo que quieras a través de tus comentarios, tus sugerencias, por supuesto también tus testimonios, porque no nos puedes comentar alguna actividad que tengas a través de nuestro muro. Y por supuesto también ahí en nuestro muro vas a encontrar toda la noticia actualizada, tanto nacional como internacional del ámbito cristiano, y por supuesto, como siempre, también van a estar disponibles nuestro resumen, nuestro programa completo de la semana ahí en nuestro muro. Así que, ¿qué esperás? Hacelo, tenés que seguirnos en el Facebook Noticiero Cristiano, ya vamos a estar conectados a lo largo de la semana. Y a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver diferentes versículos que nos hablan del amor al prójimo y también del servicio. Sin embargo, sigue siendo una discusión muy regular el tema de saber cuándo tenemos que ayudar a los demás. Es por eso que nosotros nos hicimos una pregunta muy especial que tiene que ver con ¿es bueno ayudar a los demás? Y esta misma pregunta la hicimos a otras personas. Primero que todo porque dentro de las leyes de Dios está, ¿verdad? Dice que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y segundo, creo que todos tenemos una misión acá en la tierra que cumplir y es esa. Es importante porque todos necesitamos uno a lo otro, ¿verdad? Sí o sí, en cualquier circunstancia siempre es bueno ayudar al prójimo. Entramos a la parte final del Noticiero Cristiano, pero todavía tenemos mucha más información para compartir contigo y es momento ahora de hablar de los deportes y para eso justamente ya le tenemos a nuestro compañero Víctor Núñez, que tiene para contarnos más testimonios muy especiales de deportistas que fueron impactados por el amor de Dios. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Mavi. Agradecemos también a Lácteos Los Colonos. La fe lo sacó de las drogas a Daryl Strawberry, un gran atleta de béisbol de los 80, ahora es pastor y ayuda a marginados y adictos. Lift
El nombre de Darryl Strawberry es archifamoso en Estados Unidos, pero quizás le diga poco o nada a muchos, especialmente si no son aficionados al béisbol. Strawberry formó parte del conjunto que en 1986 ganó el campeonato World Series en una legendaria confrontación con el Boston Red Sox. En total, los logros de este deportista suman 4 anillos World Series, 8 All-Star Games y 355 Home Run Balls. Sus ganancias ascendían a varios millones de dólares. Para que se hagan una idea, quienes no le conocen a él, pero sí a Homer Simpson, es uno de los personajes famosos cuya imagen ha participado como invitado en la conocida serie de Los Simpson. Sin embargo, relata Wenceslao Calvo en su blog de Claves, Strawberry comenzó a hundirse hasta lo más hondo del abismo de la adicción a las drogas, hasta perderlo todo, incluso su matrimonio, hasta tener una deuda de $3 millones. El relato y testimonio de lo que a partir de aquí vivió, desconocido para el gran público, se encuentra en la edición internacional del 19 de julio del 2013 del periódico USA Today, el de mayor tirada de Estados Unidos. En un reportaje a 5 columnas, titulado Strawberry encuentra su verdadero llamamiento, que ocupa las 3/4 partes de la 6ª página y acompañado por 2 fotografías de Darryl Strawberry, una en sus tiempos de gloria deportiva y otra con su esposa Tracy, el periodista Bob Nightingale desgrama el pasado y el presente de su vida, de forma realista y fidedigna, afirma Calvo. Así relata que en un desesperado esfuerzo para abandonar el túnel de la oscuridad en el que estaba, acudió a un centro de desintoxicación en Tampa, donde conoció a Tracy, que había estado enganchada a la cocaína, al crack y la metanfetamina, pero poco antes de conocerla a él había entregado su vida a Jesús. Se enamoraron, pero esto no fue suficiente para dejar su adicción. En sus propias palabras decía: quiero emborracharme y drogarme, no quiero que tengas nada que ver conmigo, soy peligroso, mi vida es un caos, soy un desastre. Durante días desaparecía del centro, deambulando por las calles en busca de la droga que le mataba, pero a pesar de sus muchas recaídas, ella le apoyó en lo que ambos etiquetan de un infierno viviente. Un día Tracy decidió volver a la casa familiar de St. Peters, Missouri, y le ofreció si él realmente la amaba, si estaba comprometido a dejar su adicción y volverse a Cristo, irse con ella, viviendo en el sótano de sus padres. Fue el punto de inflexión en su vida, con un arrepentimiento para nacer a una nueva vida en Jesús. En la localidad de St. Peters, se involucró activamente en una iglesia evangélica local, sintiendo que ahora tenía una misión que cumplir, mucho más grande que todos los éxitos que en su vida pasada había conseguido. Darryl y Tracy se casaron y con el paso del tiempo comenzaron un ministerio entre los drogadictos y marginados, cuyos frutos son patentes en las muchas vidas que estaban arruinadas, pero que han sido transformadas por el Evangelio de Jesucristo. Así agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, Víctor, y ahora es momento de compartir con ustedes el resultado de nuestra encuesta de la semana. El pastor Ricardo Friesen nos responde a la pregunta: ¿es bueno ayudar a los demás? Es mejor dar que recibir, más bien es bienaventurado aquel que da, el que recibe. Porque uno puede acostumbrarse a recibir, incluso perder las ganas de trabajar. Pero dar es un ejercicio muy importante porque uno se da cuenta que hay un prójimo, que hay alguien allá que necesita. Y con eso cumplimos el primer mandamiento, que es amar también al prójimo. Así también dar nos ayuda a desprendernos un poquito de lo terrenal y, como dice la palabra, hacer tesoro en el cielo. O sea, invertir en el banco celestial. Es importante también dar porque es un ejercicio de entregar nuestra propia vida. O sea, es poder medir hasta cierto punto el hecho de que cuán dispuesto estoy de desprenderme de las cosas de aquí y de mi propia vida, a quién corresponde, a quién realmente yo le debo al Señor, así puedo dar. Dar también es una señal de gratitud. Y poder dar es saber que le doy gracias a Dios y doy a otros en gratitud y reconocer que a lo mejor mañana yo también puedo necesitar esa ayuda de otros. Dar es importante también porque sabemos que el que da, ama a su prójimo, es un ejercicio de amor y es obediencia
La Biblia también nos enseña que nosotros debemos dar desinteresadamente, no esperando que el otro nos regrese, que el otro reconozca y que nosotros queramos publicarlo, porque la Biblia dice que ahí ya nuestra recompensa se fue. Lo otro es importante entender que el dar debe ser realmente para el Señor, porque finalmente nosotros no sabemos qué puede llegar a ser la persona con lo que nosotros hemos dado, así que vamos a descansar que es algo que hemos dado al Señor. Muy importante también del dar es que nosotros vamos a tener una recompensa de parte del Señor. Así que yo quiero animarte a que puedas practicar el dar. Hacerlo como para el Señor, no publicarlo a los cuatro vientos. Hacerlo amando al prójimo y haciendo el ejercicio de desprenderte de estas cosas de la tierra para así entregarte cada vez más al Señor. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Friesen, por compartir con nosotros, como siempre, todos tus conocimientos. Estás en Noticiero Cristiano con toda la noticia viva todos los domingos a las 7:30 de la mañana por Red Guaraní, por supuesto. Pero también queremos contarte qué más podés hacer, además de ver Noticiero Cristiano, por supuesto. Nosotros también queremos contarte qué actividades se van a estar desarrollando en los próximos días y es por eso que te presentamos una agenda de actividades muy completa y realmente muy linda para que vos puedas desarrollar con toda tu familia. Entrenamiento para pastores y líderes con el pastor Raúl Justiniano. Inicia el jueves 8 de agosto a las 19:30 horas en la Iglesia Maranata de los Hermanos Menonitas, Ana Díaz, Casi Brasil. Maratón Nacional de Oración, 13ª edición. Inicia el viernes 16 de agosto y culmina el sábado 17 a las 20 horas. Polideportivo Johannes Gutenberg, con el lema Mi casa será llamada Casa de Oración. Entrada sin costo. Viper de gira por Paraguay. El nuevo mundo de Viper y sus amigos en el mes de agosto. Reserva tu fecha. Más información al número en pantalla. Campamento de Red 2013. 23 al 25 de agosto en Nueva Italia, con el lema Levántate y resplandece. Costo 100.000 guaraníes. Informaciones al 0961-788-131. Organiza Universitarios y Profesionales Cristianos. Y ahora sí llegamos al final de nuestro programa en Noticiero Cristiano. Queremos agradecerte por acompañarnos como siempre con toda nuestra programación. Pero antes de irnos queremos hacerte una invitación muy especial porque sé que hay gente que se quedó con ganas de conocer más acerca de Dios. Y a esa gente va dirigida esta invitación. Si todavía no te acercaste a una iglesia, este es el momento de hacerlo. Hay una iglesia cerca tuyo donde vas a poder recibir mensaje de Dios, vas a poder conocer más acerca de ese amor tan grande. Ese amor que nos contaba Luis Dávalo, que alguna vez también lo conoció dentro de una iglesia. Ese mismo amor vos hoy lo podés conocer acercándote a una iglesia. Así que no te pierdas esa maravillosa oportunidad de conocer más acerca de Dios, de poder conocer también otras personas que van a compartir tu misma fe. Así que acércate realmente porque vas a ser muy impactado por el amor de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano. Le esperamos el próximo domingo a las 7:30 de la mañana con toda la programación, con más testimonios, con más noticias deportivas, por supuesto, por las pantallas de Red Guaraní. Muchas bendiciones para todos ustedes, que tengan una muy linda semana. I just wanna relax, don't have time for my friends, no time to chit chat. Problems at my job, wondering what to do. I know I should be working, but I'm thinking of you. And just when I feel this crazy world is gonna bring me down, that's when your smile comes around. Ooh, I love the way you hold me, by my side you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me, in your arms will always be. Take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less, Lord. I love the way you hold me. Whoa, oh, 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 I love the way you hold me. Oh, 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 oh.
my day and you flipped it around. Calmed the tidal wave and put my feet on the ground. Forever in my heart, always on my mind. It's crazy how I think about you all of the time. And just when I think I'm about to figure you out, you make me wanna sing and shout. I love the way you hold me. By my side you'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love the way you hold me. In your arms I'll always be. You take each and every day, make it special in some way. I love you more than the words in my brain can express. I can't imagine even loving you less. Lord, I love the way you hold me. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.